Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismecitos sobre el mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos hoy aquí conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les fascina, Can Yaman y Demet Özdemir. Específicamente vamos a hablar de Erkenci Kuskoma, esa serie que nos robó el corazón a todos y que, a pesar de los años, sigue generando pasiones y preguntas. Y es que hoy, mis amores, les traigo algo que los va a dejar boquiabiertos. Rumores, secretos revelados y, lo más importante, la verdad detrás de la química innegable entre Can y Demet. Pero antes de que entremos de lleno en este salseo nivel Dios, quiero pedirles, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos chismecitos frescos, análisis de series, entrevistas exclusivas, de todo para que estén al día con sus actores turcos favoritos. Así que no se lo piensen más y únanse a esta familia de fans enamorados del drama turco. Ahora sí, vamos al grano. Erkenci Kuş, o pájaro soñador como la conocemos aquí en Latinoamérica, fue un fenómeno global. La historia de amor entre Can Divit y Sanem nos enganchó desde el primer momento. Pero lo que realmente capturó la atención de todos fue la química palpable, la conexión genuina que Can Yaman y Demet Özdemir transmitían en la pantalla. Era imposible no creer que había algo más allá de la actuación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante mucho tiempo se especuló sobre si Can y Demet eran pareja en la vida real. Los rumores eran constantes, alimentados por fotos, vídeos y declaraciones ambiguas de ambos. Los fans obviamente estaban enloquecidos, soñando con una historia de amor digna de un cuento de hadas. ¿Quién no quería ver a Can Divit y Sanem viviendo su amor en la vida real? Era como si la pantalla se hubiera roto y la magia de la serie se hubiera escapado a nuestro mundo. Y claro, los fans somos unos románticos empedernidos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí viene la primicia. Aunque Can y Demet nunca confirmaron oficialmente su romance, fuentes cercanas a la producción de Erkenci Kuş han revelado que sí hubo algo entre ellos. Al parecer, la chispa surgió desde el principio. La atracción era innegable y la química en pantalla era solo un reflejo de lo que estaba sucediendo detrás de cámaras. Imagínense la tensión en el set. Era como si Cupido hubiera lanzado una flecha certera en medio de las cámaras y los reflectores. Según estas fuentes, Can y Demet pasaban mucho tiempo juntos fuera del set. Se les veía cenando, paseando y riendo a carcajadas. Eran inseparables. La energía entre ellos era contagiosa y aunque intentaban mantenerlo en secreto, era evidente para todos los que los rodeaban que estaban enamorados. Los chismosos de la producción debían estar en su salsa. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado al milímetro. Y claro, los fans hacíamos lo mismo a través de las redes sociales. Cada foto era una prueba, cada vídeo un indicio de que el amor estaba en el aire. Pero como en toda historia de amor, hubo obstáculos. La presión mediática era enorme. Los fans los acosaban constantemente tratando de obtener la más mínima pista de su relación. Además, ambos tenían agendas muy apretadas y compromisos profesionales que dificultaban mantener una relación estable y duradera. La fama tiene su precio, mis amores. Y a veces, ese precio es la privacidad. La presión de los medios, la atención constante de los fans, puede ser asfixiante para cualquier pareja, y más aún si ambos son figuras públicas. Imagínense tener a todo el mundo opinando sobre su relación. Es para volverse loco. Y aquí viene la parte triste de la historia. A pesar del amor y la conexión que existía entre ellos, Can y Demet decidieron tomar caminos separados. Las razones exactas de su ruptura nunca fueron reveladas, pero se especula que la presión mediática y las agendas ocupadas fueron factores determinantes. También se rumorea que hubo desacuerdos sobre cómo manejar la relación públicamente. Mientras que algunos dicen que Demet prefería mantenerlo en secreto, otros aseguran que Can era más abierto a la idea de compartir su amor con el mundo. ¿Quién sabe la verdad? Pero lo cierto es que, como en muchas relaciones, las diferencias terminaron pesando más que el amor. Triste pero cierto. Es importante aclarar que aunque las fuentes confirman que hubo una relación, Can y Demet siempre han sido muy reservados al respecto. Nunca han hablado abiertamente sobre su romance y siempre han mantenido una actitud profesional frente a las cámaras. Y eso es de admirar.
A pesar de la presión y los rumores, ambos supieron mantener la compostura y seguir adelante con sus carreras. Eso demuestra su profesionalismo y su respeto mutuo. Pero entonces, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Porque recientemente Can Yaman ha dado algunas declaraciones que han reavivado las esperanzas de los fans. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre Demet Özdemir, Can sonrió y dijo: Demet es una persona muy especial para mí. Siempre la recordaré con cariño y respeto. Compartimos momentos inolvidables durante la grabación de Erkenzikuş, y estoy muy agradecido por haberla tenido como compañera de trabajo. Ay, esa sonrisa. Esa mirada. Esa forma de hablar de ella. Es como si aún hubiera algo ahí, latente, esperando una oportunidad para resurgir. Los fans detectives se volvieron locos analizando cada palabra, cada gesto, cada microexpresión de Can. Y claro, nosotros también nos emocionamos. Aunque no es una confirmación explícita de su romance, estas palabras de Can dejan entrever que hubo algo más que una simple amistad entre ellos. Y para los fans que nunca perdieron la esperanza, esto es suficiente para seguir soñando con una posible reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde, mis amores. Y en el mundo del espectáculo, todo es posible. Quién sabe si el destino los volverá a unir y les dará una segunda oportunidad para vivir su amor. Soñar no cuesta nada. Ahora bien, es importante ser realistas. Han pasado varios años desde que Erkenzikuş terminó y ambos actores han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó recientemente y Can ha estado trabajando en diferentes proyectos en Italia. La vida sigue su curso, mis amores. Y aunque nos duela, tenemos que aceptar que Can y Demet han tomado caminos diferentes. Pero eso no significa que debamos dejar de soñar con un posible reencuentro. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quién sabe si en el futuro Can y Demet volverán a coincidir en algún proyecto y la chispa volverá a encenderse. Imagínense la locura que se desataría entre los fans si eso sucediera. Sería como un déjà vu, como volver a vivir la magia de Erkenzikuş. Sería un sueño hecho realidad. Lo que sí es seguro es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Su talento, su carisma y su conexión en pantalla hicieron de Erkenzikuş una serie inolvidable. Y aunque su historia de amor no haya tenido el final feliz que muchos fans esperaban, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron en la pantalla. Y esos momentos son los que nos hacen seguir creyendo en el amor verdadero. Y hablando de momentos mágicos, quiero recordarles una escena en particular de Erkenzikuş que siempre me pone la piel de gallina. Es la escena del beso bajo la lluvia. La tensión, la pasión, la emoción, todo era perfecto. Esa escena es un claro ejemplo de la química innegable entre Can y Demet y de por qué Erkenzikuş sigue siendo tan popular hasta el día de hoy. Ese beso es icónico. Es una de las escenas más recordadas y comentadas de la serie. Es la prueba fehaciente de que Can y Demet tenían una conexión especial. Pero más allá del romance y el drama, Erkenzikuş también nos enseñó importantes lecciones sobre el amor, la amistad, la perseverancia y la importancia de seguir nuestros sueños. La serie nos inspiró a ser valientes, a luchar por lo que queremos y a no tener miedo de tomar riesgos. Erkenzikuş es más que una simple telenovela. Es una historia inspiradora que nos invita a creer en nosotros mismos y a perseguir nuestros sueños, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto cultural que tuvo Erkenzikuş. La serie fue un éxito en todo el mundo y ayudó a popularizar las series turcas en Latinoamérica, Europa y otros países. Gracias a Erkenzikuş, muchos actores turcos se convirtieron en estrellas internacionales y las producciones turcas ganaron reconocimiento a nivel mundial. Erkenzikuş abrió las puertas a un mundo de historias y emociones. Gracias a esta serie descubrimos el talento de los actores turcos y la belleza de su cultura. Erkenzikuş fue un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. En resumen, Erkenzikuş fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural que marcó una época y que dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Y aunque la historia de amor entre Can y Demet no haya tenido el final feliz que muchos esperaban, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron en la pantalla. Y la esperanza, mis amores, la esperanza de que el destino los vuelva a unir.
Bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta recopilación de rumores, secretos revelados y reflexiones sobre Erkencikus y la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado de la innegable química entre ellos, de los rumores sobre su romance, de las declaraciones recientes de Can y del impacto cultural que tuvo Erkencikus. Hemos revivido momentos mágicos de la serie y hemos reflexionado sobre las lecciones que nos enseñó. Ha sido un viaje lleno de emociones. Ahora, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ustedes son mi motor, mi inspiración, mi todo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can y Demet fueron pareja en la vida real? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios son mi combustible. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se lo pierdan. Las sorpresas están a la vuelta de la esquina. No se despeguen de la pantalla. Gracias por ser parte de esta comunidad de fans enamorados del drama turco. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Besitos a todos. Y recuerden, sigan soñando con Can y Demet. Quién sabe, tal vez algún día nuestro sueño se haga realidad.